Dios les bendiga. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con ustedes a través de estos medios de comunicación que gracias a Dios que los tenemos, ¿no? Para las personas que están por primera vez mirándome a través de internet, soy el pastor José Manuel Carlos y estamos predicando la palabra que permanece para la hora que pasa. La palabra de Dios para todos los amigos, compañeros, creyentes, colegas en el ministerio, iglesias que nos ven con todo el amor y con toda la esperanza de que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Quiero agradecer muy especialmente a los pastores que me han llamado por WhatsApp diciéndome que este tema que he tocado les ha ayudado. Mayormente lo van a reproducir en sus iglesias para que lo puedan oír sus creyentes en sus iglesias. Bueno, me alegra que haya servido. Yo creo que sí, son temas que no se hablan en la iglesia. Y la iglesia debe saber quién es el verdadero pastor o la verdadera pastora. Porque hay algunos que ocupan este lugar y no lo son. Algunos se han puesto solos y otros han quedado porque el verdadero pastor que estaba los tenía a su lado, ya sea un colaborador o sea un cónyuge, y ellos no han sido llamados para ese lugar. Y lo único que están haciendo es o entretener al pueblo o haciendo que el pueblo se digregue, porque cuando las ovejas no oyen la voz de Dios, porque la persona que está al frente no es la persona que Dios puso, entonces las mismas personas salen a buscar pastores que Dios haya levantado de otras iglesias. Y lamentablemente esa iglesia que Dios levantó en ese lugar, con alguien que fue llamado por Dios, no puede tener continuidad porque no hay otro sucesor. El pastor saliente no tuvo la sabiduría tal vez de orar y pedir a Dios para que cuando él no estuviera, el que lo sucediera fuera una persona llamada por Dios. Entonces, este tema es muy importante. Hoy es el último día, hoy domingo, sobre este tema, y el miércoles que viene cambiamos el tema. Entonces, estamos terminando este tema, o por lo menos en esta etapa, porque hay mucho para hablar. El ministerio pastoral. El ministerio pastoral, perdón. Hoy miraremos cómo debe ser la vida privada del pastor. Si es que se puede llamar privada. Porque el pastor es un hombre público. Eso ya yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta. Pero necesita, de alguna manera, tener cierta vida privacidad para con su familia. La familia no ha sido llamada al ministerio. El que ha sido llamado al ministerio pastoral es el pastor. En algunos casos es la pastora. En este caso estamos hablando genéricamente. Así que, aunque es un hombre público y tiene la necesidad de tener una vida pública, también tiene la necesidad de tener privacidad para con su familia, momentos de privacidad. Pero con respecto a Dios, no existe la privacidad. El mismo Dios dice que no existe la privacidad, porque Él vive en nosotros, con nosotros y en nosotros. Si el Señor dice en su palabra que Él ve nuestra vida en lo secreto, en lo que nadie ve, esto no puede separarnos de la presencia de Dios. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento que hablaban diciendo, hablo en el nombre de Jehová Dios en cuya presencia estoy. Siempre estamos en la presencia de Dios los pastores y los creyentes también. Con Dios no tenemos privacidad. Por ejemplo, como ejemplo, nada más, en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando habla de orar en lo secreto, dice así,
El consejo de Jesús a los creyentes: ora a tu Padre que está en secreto, en lo privado. Y tu Padre que ve en lo secreto, ve en lo secreto. Oye y ve, te recompensará en público. Quiere decir que con Dios no hay privacidad. Por lo tanto, si Dios ha estipulado que debe ser la vida, cómo debe ser la vida pública y privada del pastor, mejor que el pastor la cumpla. ¿Por qué? Porque está siendo supervisado por el Espíritu Santo. Nada menos que por el dueño de la grey. Entonces, yo los invito, iglesia, y a usted que está allí mirando con una Biblia, necesitamos tener Biblia, porque, o si no, consígase una, porque si no, pareciera que yo digo cosas, si usted no las lee, que parece que yo las invento, pero están en la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 de Timoteo, que son los consejos del apóstol Pablo a su pastor joven, hijo espiritual. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Vamos a ir desmenuzando cada palabra acá. Dice, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, si alguno tiene el deseo de ser pastor. La palabra obispo es supervisor, quiere decir supervisor. Es alguien que supervisa la vida de otros. En este caso, un obispo sería alguien que está a cargo de algunas iglesias, de algunos pastores, como para supervisarlos, y también supervisando las iglesias para que todo esté en orden. Dice, si alguno anhela obispado, o pastor, o maestro, o el ministerio que sea al frente de una grey, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea, y comienza, irreprensible. Primero lo vamos a leer. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y si usted sigue en su Biblia, va a ver los requisitos de los diáconos, que no lo vamos a leer en este caso. Pero los diáconos, la palabra diácono significa servidor. El diácono es un servidor del pastor. Están como ayudantes de los pastores para que ellos hagan, por ejemplo, todo lo que es material en la iglesia, la ayuda material. La ayuda espiritual que tienen los pastores son los pastores asistentes. Otra persona que trabaja y que el pastor se ha dado cuenta que tiene dones ministeriales, entonces con ellos trabaja en lo espiritual. Los diáconos, más que nada, están para el servicio material de la iglesia, para eso fueron elegidos, para servir a las mesas, para atender cosas más en lo que es en el mundo temporal. Pero lo que a nosotros nos atañe ahora es cómo debe ser la vida del pastor. Primero dice en el versículo 2 que debe ser irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Irreprensible, según el manual bíblico o el diccionario bíblico, quiere decir que no dé motivo a que lo reprendan. Tiene que tener una vida que no dé lugar a que los demás lo tengan que reprender y estar reprendiéndolo como si fuera un chico.
puede ser que en algún momento necesiten un consejo como todo hombre, pero el pastor para recibir un consejo tiene que tener 2 o 3 personas que también estén en el ministerio sabiendo las cosas espirituales. Pero muchísimas veces cuando el pastor o la pastora no es puesta por Dios, se le encuentran falencias por todos lados. Y ya los mismos creyentes empiezan a encontrar que esa persona es reprensible, que se le tiene que hablar. Y pareciera que estas personas, como no son puestas por Dios, no acatan la voz de otros que son también personas espirituales. Y por más que le reprenden, lo único que hace es que esta persona se ponga más dura. Y cuando esta persona se pone más dura, los mismos creyentes se empiezan a ir. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la persona que está al frente no era o no es como el pastor o la pastora que tuvieron antes. Personas que cuando le decían a nosotros nos parece que esto está mal, ellos lo consideraban, oraban a Dios y actuaban de otra manera. Pero cuando usted nota que, cuando usted ve cosas que son reprensibles y que ya hay 2, 3, 4, 5 más personas que lo están viendo y van a hablar con todo el respeto y el honor que se le debe dar a un siervo y una sierva del Señor y le aconsejan que lo que está haciendo tendría que cambiarlo y en lugar de hacerlo o considerarlo se pone más duro, entonces tenga cuidado, iglesia. Es hora de salir de ahí. Porque no sé cómo será la organización en la cual está o cómo serán las autoridades de esa iglesia, pero por lo general estas personas no respetan a nadie. No tienen comisiones, no respetan a las organizaciones, porque no son puestos por Dios y no saben lo que significa sometimiento. Entonces pasan a ser reprensibles. Por eso dice el Espíritu Santo a través de la boca de San Pablo, el pastor debe ser irreprensible. Segundo, dice marido de una sola mujer, tratándose de un hombre, y si es pastora, tiene que ser esposa de un solo marido. En este caso está en masculino, marido de una sola mujer, está en el mismo versículo 2. No es como dicen algunos de otros países, no aquí en la Argentina lo he visto esto. Se trata de la mujer de turno, porque se han casado, se han separado, se han casado, se han separado, se han casado, se han separado. Y ya no sé por cuál número de mujer van, hasta que encuentran, ella dice, estoy buscando a la mujer. No. Acá dice que tiene que ser marido de una sola mujer. No se está refiriéndose a que puede tener, como en el Antiguo Testamento, la mujer número 1, la mujer número 2, la mujer número 3, y aunque esté casado con la original, podía tener 7 o 8 mujeres más. Esto no es así. En el original dice que tiene que ser esposo de una sola esposa, no la que está de turno. En este tema podemos entrar y puede ser muy largo. Pero, por ejemplo, hay pastores que están al frente o pastoras que, habiéndose casado con personas inconversas, terminaron separándose. Casos donde el pastor era el llamado, la pastora no. Y un día la pastora le dijo, bueno, tendrás que elegir entre mí o la iglesia, porque vos estás casado con la iglesia y no conmigo. Y terminaron separándose. Con el tiempo el pastor se tuvo que volver a casar porque era joven y se le aconsejó, hizo un consejo de pastores, le aconsejaron que no es bueno que el hombre esté solo y se volvió a casar con una excelente mujer de Dios y siguió sirviendo al Señor con esta mujer. Y la otra mujer, que no era ni llamada al ministerio, ni creo que ni creyente era, terminó yéndose al mundo. En este caso, tenemos que entrar en otra palabra donde Pablo explica en 1 Corintios capítulo 7
esta posibilidad de volver a casarse cuando el cónyuge es inconverso y se quiere separar. Pero es otro tema. Tiene que ser entonces marido de una sola mujer. Su pastor, su pastora, una mujer, un hombre de Dios. Tenga en cuenta, iglesia. Fíjese la conducta. Cómo trata a su cónyuge. Cómo habla de su cónyuge. Cómo andan juntos con su cónyuge. Es muy importante. Siguiente palabra que dice acá, sobrio. La palabra sobrio, que dice no iracundo, está queriendo ver, porque ahora yo ya veo por internet algunos pastores que salen con corte de pan, pelo verde, con varias cosas encima, no voy a entrar en detalle, que quieren impresionar y quieren de esta manera asociarse un poco para que los del mundo vean que no son tan distintos. Yo tengo una palabra de Dios para esto. Dice Dios que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Es decir, que tú no dejes de hacer lo que Dios te manda hacer y a cambiar lo que Dios te dio para congraciarte con las migajas del mundo. No, que ellos se conviertan al Cristo que te enseñó a vos y que te cambió a vos. No trates de congraciarte con el mundo. Más bien, hacer la voluntad de Dios. Porque el que se va a convertir va a escuchar a Dios, no es que te va a escuchar a vos. Nosotros somos, los pastores somos parlantes por donde el Espíritu Santo habla. Reproducimos la voz al mundo natural, pero no somos los dioses. Así que ellos tienen que encontrar en nosotros al que vive y habla, al que vive para siempre. Así que tiene que ser sobrio. Yo puse acá no alocado, porque algunos que veo ya se pasaron de vuelta. La palabra que sigue dice prudente. La palabra prudente en el diccionario bíblico, la antítesis de prudente es arrebatado, apresurado. No debe ser así, tiene que ser prudente, calmo. Cuando tiene que tomar una decisión, consulta a Dios, mira en su palabra. Y si todavía tiene dudas, busca personas espirituales para decir qué les parece. Busca la gente que está en el respaldo, en la comisión, en el cuerpo ministerial de una iglesia, respaldando el ministerio del pastor. Porque el hombre solo en el ministerio termina mal. Tiene que tener gente alrededor. En la multitud de consejos está la verdad. Así que debe ser prudente. La palabra que sigue, decoroso. Esta palabra decoroso también la busqué en el diccionario bíblico y dice honesto, modesto, decente. No sabía que decoroso tenía que ver con honesto y con decente, pero también tiene que ser modesto, no orgulloso, no llevarse las cosas por delante. Honesto es que tiene que hablar con honestidad, diciendo lo que te digo es lo que dice Dios y no puedo cambiarlo, te soy honesto. Decente, que no te va a decir una cosa por otra. No, es decente. Esto quiere decir decoroso. Luego dice tiene que ser hospedador. Esta palabra ya es más conocida. Alguien que recibe a la gente que llega a su casa, un hermano viajero, alguien que está en necesidad, hospedador. Llega a decir la Biblia que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, como Abraham. Así que no se olvide de la hospitalidad. Para que usted tenga en cuenta, voy a aclarar algo aquí, porque algunos también que andan volátiles buscando a ver dónde pueden comer y dónde pueden dormir, encuentran gente que quiere hacer la voluntad de Dios y los hospeda. Pero
hospedador no quiere decir que usted tiene que traer a alguien a vivir a su casa y que después no lo puede echar. La palabra hospedador, yo le voy a explicar. Mire, hasta no hace muchos años, esto venía de la Biblia. En la Biblia, las casas, los campos, tenían casitas preparadas para los viajeros, que estaban de viaje y los hospedaban ahí un día o dos y después seguían viaje. Esto siguió acá en la Argentina. Yo me acuerdo cuando yo era chico, que en las grandes estancias y en los grandes campos había piecitas con cocina, ¿sí?, para los viajeros. Era una buena idea pensando en la gente que no tenía cómo pagar un hotel, estaba de viaje por algunas circunstancias de la vida, y se hospedaban ahí. Le daban alimento, lo guardaban, pero después seguían viaje. No es que andaban buscando casa para vivir. No. Hospedar, en el caso de la Biblia, era ayudar al viajero. Otra de las cualidades que tiene que tener acá, dice apto para enseñar. Bueno, apto para enseñar tiene que ver, en primer lugar, conocedor de la Escritura. Porque ¿qué va a enseñar de la Escritura si no la conoce? Tiene que tener una relación perfecta con Dios. Y sobre todo, el apto para enseñar es que debe ser ejemplo de lo que dice. Porque hay un dicho en el mundo que dicen, es tan fuerte lo que haces que no escucho lo que dices. Fíjese la conducta de su pastor. No sea que en el púlpito hable una cosa y en lo privado es alguien que pelea con el vecino, es alguien que está en juicio con otra persona, es alguien que está haciendo cosas que luego, cuando sube a la plataforma, cuando predica todo lo contrario de lo que hace. Esto es como dice el religioso, hacer lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. No. Apto para enseñar quiere decir que tiene que ser conocedor de Cristo, conocedor de su palabra y enseñar con el ejemplo. El que se ponga maestro, dice Santiago, tenga el cuidado de vivir lo que predica. En el versículo 3 dice, no dado al vino. Esto de no dado al vino no quiere decir que no puede tomar un poco de vino. Esto quiere decir que no sea alcohólico o que no termine alcohólico, porque algunos comienzan a tomar vino con agua, después lo toman sin agua y después lo toman como agua. No saben cuándo parar. Entonces, el pastor en este caso no debe ser dado al vino. Si es posible, no tome vino. Pero el mismo San Pablo dice que por causa del estómago, el vino, un poquito de vino, una copa de un buen vino en el almuerzo, ayuda a la digestión. Le dice al pastor Timoteo, por causa de las enfermedades de tu estómago, toma un poco de vino. Porque se ve que no querían tomar vino. Mejor si no toma vino. Pero si el cuerpo necesita un poquito de vino, no es pecado tomar el vino. El pecado es ser borracho, volverse a ser alcohólico, ¿no? Versículo 3 dice también, no pendenciero, peleador, revanchero, dice el diccionario bíblico, injuriador. Fíjese cómo es el que está al frente. Pelea, habla mal de este, habla mal del otro, es revanchero. Tenga cuidado. El pueblo de Dios observe al que está al frente suyo. Si es manso, si es irritable, como decía el Chavo del Ocho, soy manso pero no menso. No pendenciero. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Opa, ganancias deshonestas. Buscando la manera de sacar plata, no de la mejor forma, ni trabajando, ni pidiendo a Dios que le ayude,
sino estafando. Mire, he conocido y por haber conocido, yo mismo también lo he practicado hasta que encontré en la palabra de Dios. En cierta oportunidad, recibimos con mi esposa un dinero y no sabíamos qué hacer. Siempre fuimos personas que vivimos al día y ahora teníamos este dinero y no sabíamos qué hacer. Consulté a una persona que era prestamista porque era lo que más ganancia me daba. Me dijo, tráigame toda la plata y yo en un mes se la triplifico, 3 veces más. Ah, qué bueno, sin trabajar. Pero nunca me puse a pensar qué es lo que hacen los prestamistas. Los prestamistas son usureros que cobran intereses. Ellos mismos con la plata de usted prestan a otros necesitados y a veces hasta se quedan con los bienes de esas personas porque no pueden pagar después. Yo no tenía tranquilidad con esto, pero cuando estaba llegando ya a fin de mes y tenía que ir a cobrar los intereses, me puse a orar. Me puse a orar, busqué a Dios, le dije, guíame en tu palabra, Señor. Y mire qué bueno el Espíritu Santo. Me guió a Levítico, capítulo 25, versículo 37. Levítico, capítulo 25, versículo 37, dice, no darás dinero a usura. Y me pegó, me agarró un temor, hermano. Cuando llegó el mes, fui a hablar con este hombre. Por supuesto, tenía 3 veces más plata. Yo le dije, Señor, voy a retirar todo. Pero mire, que esto es un negocio. No, lo voy a retirar. Usted no va a comprender lo que yo le voy a decir, pero no se ofenda. Pero hice algo de malo. No, quédese tranquilo, con usted todo bien. Retiré la plata, la pusimos en el banco. ¿Y qué era lo que me pasaba? Todos los días mirando en el banco a ver cuándo subían los intereses, cuándo bajaban, todo preocupado. ¿Sabe lo que hicimos? Agarramos la plata, teníamos un autito, lo pintamos todo, gasté toda la plata y me dejé de pensar. El pastor no puede estar pensando en ganancia, en ganancia, en ganancia, porque el Señor es el que sostiene a los siervos. Así que no debe preocuparse tanto, y menos en ganancias deshonestas, tratando de estafar a otro para ellos estar bien. Si el pastor debe algo, debe pagarlo como cualquiera. Pagarás todo lo que debes. Al que debes honor, honor. Al que debes dinero, dinero. Serás correcto, dice la Biblia en otro pasaje bíblico. Luego dice... esto seguía, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ya lo explicamos. Versículo 4. Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Qué interesante, ¿no? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Con esto tenemos que tener cuidado. Cuando los hijos andan por un lado, la mujer anda por el otro, el pastor anda por el otro, es un lío bárbaro. Y dice el versículo 5, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios si no puede gobernar bien su propia casa? Mis estimados amigos, yo soy pastor de pastores. He visto pastores dejar el ministerio porque sus hijos no tenían una vida correcta. Mientras sus padres estaban predicando, ellos tenían una doble vida en la calle. Los hijos viviendo mal, en adulterio, en fornicación, en lascivias. Y por causa de ellos, por más que le hablaron, por más que lo consideraron, los chicos ya eran jóvenes. Fueron tolerantes los padres, hasta los dejaron estar dentro de la iglesia y participar del altar. Esto trajo malestar a la iglesia.
Hermanos, cuando el pastor no gobierna bien a sus hijos, no puede gobernar la iglesia de Dios. ¿Cómo puede aconsejar que la gente no practique el pecado si sus hijos son pecadores? ¿Cómo puede enseñar lo que dice la palabra de Dios si él mismo no sabe ni puede enseñar a sus propios hijos? Si no sabe conducir a sus hijos bajo el temor del Señor, tampoco puede gobernar la iglesia de Dios, que es mucho más grande. La casa del pastor es la primera pequeña iglesia que pastorea. La segunda iglesia es la iglesia grande. Si la iglesia pequeña, que es la iglesia privada del pastor, él no la sabe gobernar, tampoco puede gobernar la iglesia de Dios, que es mucho más grande y que tiene conflictos más grandes. Además, vuelvo a repetir, es un hombre público. La gente conoce cómo viven sus hijos, cómo vive su esposa, qué es lo que hace su esposa o su esposo. Entonces, está bien claro acá el Espíritu Santo cuando dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción para el ejemplo, con toda honestidad. Versículo 6. No un neófito. La palabra neófito en el diccionario bíblico dice novicio, novato, principiante, inexperto. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Claro, uno que no tiene ni la más pálida idea de la responsabilidad, ni de las cosas que tiene por delante, ni de lo que estás haciendo, es muy factible que el diablo a través de alguna persona le hinche el ego y termine cayendo en orgullo. No puede ser un novicio, no puede ser un novato, un principiante, un experto. Mire, cuando alguien es llamado por Dios, se lo manda, el pastor general lo manda a esta persona, ya sea hombre o mujer, a un seminario. Se le prepara en el seminario. Se le enseña la palabra de Dios, se le enseña cómo predicar, cómo hacer un estudio, cómo el trato con la gente. Pero aún después de los años teológicos de estudio, cuando sale, es aconsejable que este joven o esta jovencita que salió del seminario esté al lado de un pastor para aprender la parte práctica. Porque la teórica es muy buena, pero la práctica es otra cosa. La práctica tiene que ver con todo lo que estamos viendo acá. La cabeza puede estar llena de teología, pero si no conocemos a Dios y no sabemos cómo enfrentar las situaciones y no sabemos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, eso es muy importante. Entonces, no puede ser un neófito. Alguien que de golpe, del día a la mañana, es albañil y mañana pastor. No sé, sale del secundario y ya es pastor. No. Tiene que tener un proceso de formación y después el mismo pueblo, el mismo pastor ya está antes que él, el mayor, tienen que ver en esa persona que es un llamado o una llamada de Dios, antes de ponerlo en algún cargo. Y por último, el versículo 7 dice, es necesario también que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Usted dice, pero pastor, los de afuera siempre hablan. Sí, es cierto, siempre hablan. Pero cuando una persona es de Dios, también hablan cosas buenas. Mire, cuando yo estaba en el seminario, la gente del mundo venía a buscar chicos que estudiaban ahí, si querían hacer algún trabajo de cortar césped, algún trabajo de pintura en la casa, porque sabían que la gente que estaba estudiando ahí era gente buena. Eso era lo que decían. Era gente que no robaban, no decían malas palabras, no tenían una vida mala. Sabían. Y por eso venían a buscar gente para hacer algunas horas de trabajo y el estudiante le venía bien porque ganaba su platita. Yo he escuchado testimonios de gente del mundo que ha dicho, sí, yo no estoy de acuerdo con el Evangelio, pero
quiero decir que la persona que está al frente es muy honorable, muy respetada. Es una excelente persona. La amamos en el barrio. No compartimos su religión, así habla el mundo. Pero sabemos que es una excelente persona de un buen testimonio. Después, siempre algo van a decir. Pero dice acá, es necesario también que tenga buen testimonio de los de afuera. Que los comerciantes digan, no, es una persona que paga las cuentas. Que los hijos en la escuela dicen, no, son un ejemplo. Estudian, nunca discuten, no pelean. La gente de afuera hablando del pastor, de su familia. No. Es una excelente chica. Son hijos irreprensibles. Su vida es un ejemplo. Su vida habla de que conocen a Dios. Muy bien, una pequeña reseña para que usted aprenda, iglesia, a mirar cómo es su pastor y cómo debe ser la pastora o el pastor que Dios ha levantado, para que no se equivoque. Así como Dios lo puso acá, así debe ser. Si no rinde estos requisitos, abra el ojo, porque es muy probable que la persona que tiene adelante no está puesta por Dios. Se puso la persona. O aprovechó una situación y se quedó ahí, o la acomodaron porque alguien de la alta jerarquía de la organización los metió ahí. Pero usted, pueblo de Dios, reclame. Porque lo que es de Dios, pero lo que es del mundo tiene que estar en el mundo. Y un mundano no puede gobernar la casa de Dios. Alguien que no conoce a Dios, si no tiene el temor a Dios, el diablo va a estar guiando esa iglesia a través de esa persona. Y el diablo no fue el que edificó la iglesia. El que vino a edificar la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Y Él es el que levanta y pone y saca reyes, y saca y pone pastores. No lo olvide, iglesia amada, y considere el hombre o la mujer que tiene al frente. También el libro de Tito, que está a continuación de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 9, habla de esto mismo, pero no nos da el tiempo. Tenemos que terminar. Los verdaderos llamados al ministerio son considerados en el Señor y cuidados por Dios. Son cuidados por Dios. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 19, pastores y ancianos son similares. El Salmo 105, capítulo 14 y 15. Mire, vamos a leer ese texto porque se me va la hora, ¿no? A ver, Salmo, Antiguo Testamento. Esto está en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, capítulo 105. ¿Cuántos salmos? 105, versículos 14 y 15, dice: no consistió que nadie los agravie. Está hablando de los que predicaban, de los que traían la palabra. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Defendía a los profetas que eran los predicadores del Antiguo Testamento. Quiere decir que cuando Dios llama a alguien los defiende. Y mire lo que dice: no consistió que nadie los agraviase, y por causa de ello castigó hasta a los presidentes, a los reyes. ¿Por qué? Porque tocaban y maltrataban a los profetas, a los predicadores. Lo mismo pasa con la verdadera iglesia del Señor. Él unge con su espíritu a la iglesia, y esa unción protege a la iglesia de los errores y de ser engañados por demonios. Este texto también tenemos que mirarlo. A ver, este está en Primera de Juan, las cartas casi antes de llegar al final.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, y después saltamos al 26. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, le dice a la iglesia el apóstol Juan: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción de Dios, el Espíritu Santo, muestra a la iglesia todas las cosas. Y en el versículo 26, para no leer todo, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero, el versículo 27, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. La unción que está del Espíritu Santo en la iglesia no le deja caer en error. Ella le va a guiar, le va a mostrar. Cuando un siervo, una sierva, ya sea que esté en su iglesia o está de visita, escuchando o está mirando por televisión o donde sea, usted se va a dar cuenta cuando alguien está siendo llamado o no. Conclusión, porque tengo que concluir. Hay dos ministerios pastorales truchos para memorizar algunas cositas que hemos hablado, dos sobresalientes. Los que se llaman solos y quieren serlo, las personas que dicen voy a ser pastor, nadie los llamó. Los que lo colocan los hombres, las organizaciones, los familiares, le compran un templo porque es una persona buena, lo ponen al frente. Y los verdaderos, que son los llamados por Dios. ¿Cómo lo detectamos? Yo les he enseñado cómo detectarlos. Los dos primeros, que no son reales, nunca lograrán los requisitos bíblicos. Jamás. Primero porque no los conocen y segundo por al querer practicarlo, si no tienen la unción de Dios, no lo pueden llevar a cabo. No tienen la unción y el respaldo de Dios. Sus frutos serán frutos de la carne, porque sus frutos son los que muestran lo que son. Dice el Señor, por sus frutos los vas a conocer. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. Ahora ya sabemos cómo comportarnos, iglesia. Y los truchos no le temáis, ni le sigáis, ni le obedezcáis, porque están puestos por ellos nomás, y no irán muy lejos. Pero ojo, no dejes de congregarte, busca otra iglesia, aunque tengas que hacer kilómetros. Congrégate y escucha la palabra de Dios, porque Dios necesita hablarte y tú necesitas oír la voz de tu Señor. No dejes de congregarte. La Biblia dice, no dejando de congregarse, porque hay algo especial cuando nos congregamos en la verdadera iglesia bajo el verdadero pastor o la verdadera pastora que Dios pone. Allí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. No deje de congregarse, pero salga de ahí si la persona que está al frente no rinde los requisitos que yo les he enseñado. A los truchos, dice la Biblia, no le temáis, ni le sigáis, ni le obedezcáis. Pero los que Dios llama y envía, debéis respetarlos, honrarlos y oírlos. No hablar mal de ellos, porque Dios los escogió y los defiende. Me imagino que usted está del otro lado y dice, ¿por qué no sigue un poco más, pastor? Porque el tiempo es la martirización nuestra. Un día de estos voy a pedir a todos los hermanos que trabajan conmigo para que ustedes lo vean, que están detrás de cámara. Hay varios que trabajan para que yo pueda salir, ustedes me puedan oír, pero yo solo me siento acá y hablo. Ellos son los que graban, los que arreglan. Cuando yo tengo algo que digo que produce un furcio, lo cortan, lo vuelven a hacer, para que salga todo perfecto. Las luces, el sonido. Así que un día de esto voy a ver que todos puedan estar aquí, ustedes lo puedan conocer, para que sepan que somos un equipo. Y que acá hay mucho trabajo para que usted pueda tener este mensaje sentado en su casa
escuchando la palabra de Dios. Iglesia, le mando un gran abrazo. Quiero orar por usted para que con esta poca enseñanza que hemos podido hacer en estos 3 días, le pueda ayudar a saber de dónde salen los pastores, cómo deben ser los pastores y cómo nosotros podemos darnos cuenta del que es verdadero y del que no. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas a tu iglesia y a tus mismos siervos y consiervos que han visto este mensaje. Que, oh Dios, no nos dejes caer en el error. Tu unción nos guíe. La unción del Espíritu Santo que está en nosotros. Oh, esa unción preciosa, esa presencia gloriosa, nos enseñe a no caer en el error. Padre, entregamos nuestras vidas una vez más en tus manos, nuestras mentes, nuestra alma, nuestro espíritu, para que tú seas el que nos guía, el que nos gobierna, el dueño de nuestra vida. Y por el amor de Cristo, ayúdanos a no equivocarnos, a amar a nuestros verdaderos pastores, a honrarlos, a cuidarlos, a orar por ellos y ayudarles, Señor, porque ellos son los que dan cuenta delante de ti, de cada uno de nosotros. Y a la vez, ayúdanos a saber cómo comportarnos con aquellos que no son tuyos. Y cuando alguien se quiera apoderar de tu iglesia, gente que no ha sido puesta por ti, Padre, te pedimos que tú lo quites de ahí. No queremos estar en litigio y dar un mal testimonio en el mundo, sino que tú que eres el dueño de la grey, con todo el amor y la paciencia que tú tienes, saca a esa persona del frente y danos un verdadero pastor, que a nosotros nos pueda guiar en el camino santo de tu reino. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Quiero decirles que a partir del miércoles vamos a tocar otro tema. El tema que vamos a tocar el miércoles que viene se titula ¿Expuestos ante el enemigo o escondidos en Cristo? Recuérdelo, es una pregunta. ¿Estamos expuestos ante el enemigo o estamos escondidos en Cristo? Esto va a ser muy interesante. Nos veremos entonces el miércoles de la semana que viene, a las 21 horas.